Gracias, Brenda. Buenos días, familia. Bienvenidos a las personas que nos acompañan por primera, segunda vez, a aquellos que son de casa también. Qué gusto poder tenerlos un domingo más junto a nosotros. Tal como lo dijo Brenda, tenemos un poco de agua ahí atrás. Si eres de las personas que si estás en un solo lugar tiendes a dormirte, te puedes parar con toda confianza. Tenemos todo el espacio de ahí atrás. A mí no me molesta que estés parado mientras esté predicando. Prefiero eso a verte cabeceando a lo mejor o verte recargado en tu vecino. Así que siente la confianza de poder levantarte si es que sientes que te vas a dormir o que estás cabeceando. Bien, familia, hoy llegamos al final de la celebración más importante del cristianismo, la celebración de Semana Santa. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, hemos estado celebrando durante estos domingos anteriores las celebraciones de estos días que nosotros consideramos son muy importantes para nuestra fe. Diría yo incluso las más importantes dentro de nuestra fe. Es la celebración que tiene que ver con todo el evangelio. Es decir, el clímax de la Biblia entera, el cual nosotros creemos que es Jesús. Y hasta el momento, familia, nosotros hemos estado celebrando algunos aspectos de la Semana Santa, los cuales son el Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, que lo vimos hace unos domingos, el Viernes Santo, Domingo de Resurrección, y el día de hoy estaremos celebrando el final de estos acontecimientos y los últimos momentos de Jesús en la tierra, que es la ascensión de Cristo. Ahora, quiero aclarar algo antes de comenzar. Incluso, normalmente esto no se celebra dentro de la Semana Santa, porque si tú lo recuerdas cronológicamente, este evento no encaja con las semanas de Domingo de Palmas, Domingo de Resurrección y la ascensión. Nosotros tenemos por el escrito de Lucas en Hechos capítulo 1 que Jesucristo, después de que resucitó, ¿cuántos días estuvo en la tierra todavía? 40 días. Aunque Mateo no lo dice, se sabe que esto ocurrió por los demás libros o específicamente por Hechos. Ahora, nosotros quisimos celebrarlo o recordar estos eventos porque creemos que esto constituye un mensaje completo del evangelio: vida, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Ahora, déjame decirte otra cosa. Para aquellos que han estado la mayor parte de la serie de Hechos con nosotros, recordarás que en Hechos capítulo 1 ya vimos el tema de la ascensión. Solo que en esa ocasión, el tema de la ascensión lo prediqué un poco, bueno, no un poco, lo prediqué, ¿cuál es la palabra? Expositivamente, se me había olvidado. De manera expositiva, es decir, tomamos un pasaje y lo fuimos leyendo y estudiando juntos. El día de hoy vamos a ver el tema de la ascensión de manera temática. Para quien lo sepa o quien me conozca o se ha dado cuenta en los sermones, seguramente ha notado que por lo regular, cuando estamos predicando de manera expositiva, trato a toda costa de evitar el mayor número de pasajes externos a nuestro pasaje central. ¿Por qué? Porque yo creo que en una predicación expositiva nuestro texto predomina, nuestro texto manda. Y además de eso, considero que cuando alguien predica de manera temática es mucho más difícil. ¿Por qué razón? Porque no solamente tienes que estudiar un pasaje, sino muchos pasajes para que no saquemos de contexto el texto que estamos leyendo. No me estoy quejando, pero solo estoy diciendo que normalmente este tipo de predicaciones son complejas, al menos para mí. Pero quiero que podamos ver este tema de la ascensión de nueva cuenta. Para aquellos que nos acompañan, si hay un no creyente, alguien que no se familiariza con el cristianismo o se considera de alguna otra religión, bienvenido, que Dios te bendiga, qué bueno que puedas acompañarnos. ¿Sabes? Te digo algo, yo creo que aunque tú no lo creas o no lo veas, es la soberanía de Dios la que te trajo a este lugar. Es Dios guiándote a este lugar para que tú puedas escuchar su palabra, y me da mucho gusto que nos puedas acompañar. Así que te invito a que inclines tu rostro y oremos juntos por el sermón. Padre, gracias porque tu palabra es fiel,
porque tú eres fiel, Señor, porque tu Espíritu Santo está no solo con nosotros, sino en nosotros. Esa es la promesa que tenemos, Señor, de tu misma palabra. Te ruego en esta mañana por alguno de mis hermanos, de nuestros amigos que nos acompañan, si alguien viene cansado, fatigado, Señor, aún si viene enojado por algo que le ocurrió ayer en la semana o esta misma mañana, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que apacigüe su corazón para que pueda escuchar la palabra de Dios detenidamente. Te ruego por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Familia, he titulado este sermón precisamente como la ascensión de Cristo. Este es el final de nuestra celebración de Semana Santa. El siguiente domingo retomamos Hechos y de ahí para adelante vamos a estar un buen tiempo en el libro de Hechos. La ascensión de Cristo. Y quiero compartirte la idea principal para los que nos acompañan por primera vez o segunda. Normalmente nosotros tratamos de dar una idea central, algo que le llamamos el argumento, que es básicamente tratar de resumir lo que voy a estar diciendo durante estos minutos. Y este argumento es el siguiente: porque Cristo ha ascendido a los cielos, ahora podemos disfrutar de los beneficios que esto implica. Porque Cristo ha ascendido a los cielos, ahora podemos disfrutar de los beneficios que esto implica. Como ya lo dije antes, desde hace semanas hemos estado hablando de aspectos importantes sobre Jesús. Comenzamos a hablar de su vida. Nosotros pudimos ver que, de acuerdo a la Escritura, Cristo es anunciado aún desde el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 3, versículo 15, como la simiente de la mujer, que dice la palabra: ¿quién pisotearía a la serpiente? Y de hecho, siglos después, esto se cumple cuando Jesús nace por medio de María. Nosotros sabemos que Cristo, de acuerdo a la palabra, vive una vida perfecta. Él no comete pecado alguno. Es más, por no haber sido engendrado por la simiente del hombre o por la semilla del hombre, sino del Padre eterno mismo, a diferencia de cualquier otro ser humano, nosotros sabemos que Cristo no cargaba con la herencia del pecado de los primeros padres. Por esa razón la Escritura nos dice que aquel que no cometió pecado, es decir, Cristo no pecó. Pero al mismo tiempo se nos dice que aquel que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Y esto es lo que lo lleva a su muerte. Muerte que también es anunciada en Génesis capítulo 3. Cristo muere por los pecadores. Su muerte es una ofrenda sustitutoria, es decir, quienes deberían de estar clavados en esa cruz por los pecados, somos todos nosotros, debido a nuestras transgresiones delante de Dios. Colosenses capítulo 1 dice que tú y yo, aunque no lo creamos, éramos enemigos de Dios. Pero Cristo toma nuestro lugar como el Cordero, el cual muere en la cruz del Calvario, y lo hace, mis hermanos, para recibir toda la ira de Dios. Toda esa ira derramada lo hace por nosotros. Y de esa manera vemos en la palabra que Dios demuestra su amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Después de eso, hace 8 días hablamos sobre el tema de la resurrección. ¿Recuerdas? También ese tema es anunciado desde el Antiguo Testamento y podemos ver que la resurrección es la demostración del poder de Cristo ante el pecado, la muerte y Satanás. Y tal como nos lo enseña Romanos capítulo 6, versículo 4, se nos dice que por medio de la resurrección, ahora nosotros podemos andar en novedad de vida. Es decir, una vez que Jesús resucita y nos justifica delante del Padre, ahora nuestras vidas han sido transformadas por medio de Cristo. Y mis hermanos, el día de hoy llegamos a la ascensión y obviamente aquí es en donde nos vamos a detener. Para aquellos que tal vez piensen que me pirateé el sermón de julio del año pasado, no fue así. De hecho, lo tenemos en Spotify por si lo quieres escuchar. Y hace ya medio año estuve predicando cuatro puntos que consideraba importantes dentro del texto. Hablamos de una ascensión gloriosa, una ascensión verdadera, una ascensión corporal y una ascensión necesaria. Es decir, nos enfocamos en el texto y vimos lo que Hechos capítulo 1 estaba diciéndonos. Pero ahora quiero que veamos de manera temática cuáles son los aspectos importantes que tú y yo debemos ya sea recordar o conocer sobre la ascensión. Es decir, ¿cuál es la relevancia que Cristo haya ascendido a los cielos? ¿Por qué no simplemente Él desapareció y apareció en su trono? ¿Por qué no mejor Él se quedó aquí en la tierra
Si Él prometió estar con nosotros para siempre, ¿por qué se fue? De eso estaremos hablando en esta mañana. Y quiero hablarte de 5 puntos, los cuales vas a poder ver en pantalla. Si eres de las personas que acostumbra a anotar, quiero que las puedas ver junto conmigo y leer. Número 1, Cristo ascendió anunciando nuestra futura ascensión. Número 2, Cristo ascendió para ser nuestro abogado. Número 3, Cristo ascendió para llevar cautiva la cautividad. Número 4, Cristo ascendió para estar con nosotros para siempre. Y número 5, Cristo ascendió para reinar por la eternidad. Si no los alcanzas a notar, no te preocupes, los vamos a estar repitiendo durante el sermón. Ve conmigo a la primera idea, por favor, familia. Estos puntos en realidad son bastante breves, a excepción del número 3, pero quiero que puedas prestar toda tu atención en estos puntos. Número 1, Cristo ascendió anunciando nuestra ascensión. Una de las implicaciones, familia, que la Escritura nos enseña al hablar de la ascensión de Jesús es el hecho de que así como Él ascendió a la presencia de Dios, también la iglesia, dice la palabra, que ascenderá para encontrarse juntamente con Él en las nubes. Ahora, quiero aclarar algo. Esta primera implicación que nosotros estamos a punto de ver no aparece de manera explícita en la Escritura. Es decir, si buscas un pasaje, un capítulo en donde se nos diga Cristo Jesús ascendió porque así ascenderá la iglesia, en realidad no lo vas a encontrar. No encontramos esto de manera explícita, pero sí de manera implícita. Cristo asciende a los cielos porque esa es la forma en cómo dice la palabra, ascenderá a su pueblo. Y quiero que vayas conmigo, vamos a estar viendo varios pasajes, quiero advertírtelo para que los puedas ir anotando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Es un pasaje que seguro conoces y que nos habla precisamente de este tema. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Este es el pasaje que nos interesa. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, que dice la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro de nuestro Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Para aquellos de mis hermanos que al igual que a mí tal vez nos da vértigo un poco las alturas, bueno, déjame decirte que esa es la forma en cómo te vas a ir y nos vamos a ir con el Señor. No sé si lo habías pensado, pero de acuerdo a la Escritura, lo que acabamos de leer, en primer lugar, Pablo le está diciendo a la iglesia de Tesalónica, hermanos, no quiero que ustedes se entristezcan como aquellos que han perdido amigos o familia no creyente y que ya no los va a volver a ver, o que no van a estar toda la eternidad con ustedes. Lo estoy parafraseando. Eso es lo primero que Pablo dice. Pero en segundo lugar, lo que Pablo les está diciendo es que ellos deben de ver que cuando nosotros muramos o cuando Cristo venga por su iglesia, la forma en cómo los creyentes van a ir al cielo es la misma forma en cómo Jesús fue al cielo, por medio de la ascensión. Dice la palabra, seremos arrebatados junto con los que murieron en Cristo. Es decir, nosotros ascenderemos para encontrarnos con Jesús en las nubes. Y no sé si eso no te parece increíble, pero de hecho lo es. Y mira lo que dice Juan capítulo 14, versículo 1 y 2. Y esto es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Él les dice, no se turbe su corazón. Estos son momentos o tiempo antes de que Jesús muriera. No se turbe su corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, dice Jesús, se los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez. ¿Y qué dice? Y los tomaré a donde yo voy, para que a donde yo esté, allí estén ustedes también. Familia, esta es una de las primeras implicaciones que tú y yo debemos recordar. Cristo asciende a los cielos como
primicia de los que ascenderemos. Y si bien nosotros podemos encontrar en la Escritura otros personajes que ascendieron también al cielo, ¿recuerdas quiénes son? Enoc y Elías. Si bien tenemos en la Escritura también otros ejemplos, la ascensión de Cristo es sin igual. Porque Cristo sube con un cuerpo glorificado, pero sube a sentarse en el trono y a reinar por la eternidad. Y eso es lo que veremos en el último punto. Pero quiero que puedas pensar en esto. Saber que no solo hemos sido salvados de la ira de Dios, y saber que no solo Cristo está preparando un lugar para su pueblo, sino que cuando sea el momento, tú y yo podremos escuchar con voz de mando, con trompeta de Dios, a Cristo venir por nosotros. Mis hermanos, debe ser un motivo de mucha esperanza para nuestra vida. Debe ser un motivo de anhelo y de esperanza. Déjame decirte el momento en el que tú te encuentres con el novio, con tu amado para siempre, debe ser la mayor esperanza para todo creyente. Mayor que cualquier cosa en esta tierra que es efímera y pasajera. Quiero que veas ahora conmigo el segundo punto o la segunda implicación, por favor. Cristo no solo asciende como primicia de los que ascenderemos, Cristo también asciende o ascendió para ser nuestro abogado. Otra de las implicaciones que la Biblia nos presenta, una vez que Jesús va de vuelta al Padre, es que ahora Él está continuamente intercediendo por nosotros. Ahora, si has leído los evangelios, seguramente recordarás que aún estando en la tierra, Jesús ya había intercedido por sus discípulos. ¿Recuerdas? Juan capítulo 17, versículo 20, léelo conmigo, dice Jesús lo siguiente: pero no ruego solo por estos, dice Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vemos aquí, de acuerdo a la Escritura, que Jesús no tuvo que ascender al cielo para comenzar a interceder, no, Él ya intercedía por sus discípulos. Y hay algo que me encanta de este pasaje y que lo hemos dicho antes. Tú y yo ni siquiera habíamos existido, y de acuerdo a este texto, Cristo ya estaba intercediendo por nosotros. ¿Lo ves? No solo por los 12, sino por los que habían de creer. Esto es para nosotros también. Pero ahora, mis hermanos, que Cristo ha sido glorificado y que la gloria que Él tenía le ha sido dada, su ministerio de intercesión no tiene comparación. Y ojo con esto, porque quiero aclarar algo que podría ser confuso. No estoy afirmando que antes de ser glorificado Jesús no era Dios, o que no podía conocer todas las cosas. No estoy afirmando eso. Lo que estoy afirmando es precisamente lo que dice Filipenses capítulo 2, que nos enseña que Cristo en su encarnación se despojó a sí mismo. Es decir, el Señor por voluntad propia, el Dios encarnado, se dio, algunos diríamos, o algunos teólogos mencionan la expresión, algunos atributos divinos. No dejó de ser Dios, simplemente Él cedió a su divinidad. En parte. Pero ahora, a la diestra de Dios, mis hermanos, y una vez que todo poder y autoridad le han sido dados, Jesús puede desempeñar este ministerio que nosotros encontramos en las Escrituras, y es el de ser abogado. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que un abogado hace normalmente? Además de aceptar mordidas, claro. No, es cierto, estoy jugando. Ni siquiera quiero ver a mis hermanos abogados en este momento, estoy evitando la mirada porque sé que me están clavando los ojos. No, es cierto. Un abogado, su función es defender a su cliente. Un abogado está capacitado para explicar e interpretar la ley para su cliente. Un abogado maneja asuntos legales y comparece ante los tribunales en favor de su cliente. ¿Cierto? Un abogado terrenal hace eso. Ahora, piensa conmigo en esto, familia. Qué increíble el hecho de que nosotros podamos encontrar en las Escrituras que una vez que Cristo asciende a la diestra del Padre, lo que la Biblia afirma es que Él está intercediendo por nosotros. Voy a leer 3 pasajes y quiero que los puedas ver conmigo y que puedas asombrarte de lo que la palabra del Señor dice, aunque sé que lo conoces y que lo has escuchado, pero quiero que lo recuerdes. Romanos capítulo 8, versículo 34, dice el apóstol Pablo: ¿quién es el que condena? A modo de pregunta.
La respuesta es nadie. Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, haciendo ¿qué? Intercediendo por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, les escribo estas cosas, ¿para qué? Para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos abogado, o abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el justo. Wow. Hay un llamado para nosotros como creyentes en poder hacer morir nuestra carne y no pecar. Y el apóstol Juan está diciendo, mis hermanos, luchemos, no pequemos, pero si pecas, quiero que recuerdes esto, que el temor no te invada al creer que ya perdiste la salvación, al creer que ahora eres indigno de acercarte a Dios. Si tú pecas, recuerda que tenemos abogado para con el Padre. Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre, no para unos cuantos siglos, para siempre, a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive, ¿qué dice la palabra? No unos cuantos días, no unos cuantos años, perpetuamente para interceder por ellos. Familia, la ascensión de Cristo tiene mucho más importancia de lo que en muchas ocasiones creemos. Porque si Cristo no hubiera ascendido a los cielos, nosotros no tendríamos quien interceda por nosotros. Y no sé si piensas esto, pero yo lo pienso muy seguido. Muchas veces cuando pienso en esta idea de Jesús intercediendo al Padre por mí, quiero aclararlo, por mí, me lo imagino diciendo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. O a veces diciendo, sí sabe lo que hace, pero es medio menso, pero perdónalo, Señor, perdónalo. Y esto es lo que Jesús está haciendo por cada uno de nosotros, familia. Él es el abogado que ha sido puesto para que esté intercediendo por pecadores que constantemente están cometiendo errores. Y como tercera implicación, quiero que puedas ver junto conmigo que Cristo ascendió para llevar cautiva la cautividad. Cristo ascendió para llevar cautiva la cautividad. Quiero decirte, familia, que en este tercer punto es precisamente en donde tomaremos más tiempo, pero me parece importante que entendamos esta verdad. Hay un pasaje en Efesios capítulo 4 que, te digo algo, la verdad es que es muy difícil de interpretar, es complejo, es un pasaje bastante complejo. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 7. Aquí sí quiero que abras tu Biblia y que la mantengas abierta, por favor. Hoy en día hay diferentes interpretaciones sobre este texto y quiero que lo leamos porque habla precisamente del tema de la ascensión. Solo que aquí quiero pedirte un favor. Presta toda la atención que puedas. Porque este texto es complicado, es complejo, y si no prestas atención, estoy seguro, como a mí me pasó en la semana, que te puedes confundir y necesitarías escucharlo varias veces. Así que presta toda la atención posible. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Estoy seguro que te perdiste, al igual que yo, la primera o las primeras 10 veces que lo leí. El contexto de Efesios, mis hermanos, específicamente en el capítulo 4, es que el apóstol Pablo está llamando a la iglesia a vivir en humildad y mansedumbre. Pero también el apóstol Pablo está recordándole a la iglesia que ellos son un solo cuerpo, que fueron salvados por un solo Dios, que tienen un solo espíritu, pero que al mismo tiempo Dios les ha dado diferentes dones para servirse entre ellos. ¿Hasta aquí vamos bien? Eso es lo que el contexto de Efesios 4 nos está mostrando. Ahora, mis hermanos, lo interesante de este texto es que Pablo utiliza el Salmo 68 para este pasaje. Un salmo que no está hablando de la iglesia
ni de los dones en el contexto en el que estamos viendo Efesios. El Salmo 68, desde el inicio de este Salmo que lo compone el rey David, él está mostrando a Dios como un guerrero. Ese es el contexto del Salmo 68, un Dios que pelea las batallas por su pueblo. Es más, nosotros podemos ver en el Salmo, no lo leas ahorita, pero lo podemos ver que en el Salmo 68 Dios es el guerrero que aplasta a sus enemigos. Y el rey David en este Salmo muestra a este Dios como un guerrero defensor, como el Dios que sale frente al pueblo de Israel y en contra de sus enemigos. Y escucha esto. Ahora esos enemigos que habían cautivado a Israel son cautivados por Dios. Es decir, son vencidos, son apresados. Y en señal de victoria, en el Salmo 68, el Señor asciende al monte Sión. ¿Recuerdas este monte? Es en donde Dios le da las tablas a Moisés. Déjame volver a repetirte esto. Dios vence a sus enemigos y aquellos enemigos que tenían cautivo a Israel ahora son cautivos por Dios. Y en señal de victoria lo que Dios hace es sube al monte de Sión en señal de triunfo. Y por eso es que la expresión del Salmo 68 dice, has llevado en cautividad a tus cautivos. ¿Tiene sentido esto para nosotros? Ahora, no solo esto, mis hermanos. Una vez que el Señor apresa a sus enemigos, Él obtiene dones de ellos. Pero ojo con esto, no dones como los de Efesios 4, sino a los dones que se refiere es al botín de guerra. Es decir, Dios apresa a sus enemigos, los cautiva y la recompensa por eso es que obtiene el botín de guerra. Todos los tesoros que los enemigos tenían, ahora Dios se los da al pueblo. Esto lo hemos visto en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Una de estas que es muy clara es en Éxodo, aunque no hay una lucha en cierto sentido o de manera explícita, pero cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿recuerdas qué es lo que hace? Toma el oro de los egipcios. Eso es considerado en Salmo 68 como los dones, el botín de guerra. Ahora, lo increíble de Efesios, mis hermanos, es que Pablo está usando esta expresión del Salmo 68 en Efesios y la está llevando a Cristo. Está viendo el cumplimiento del Salmo 68 en Jesús. Ahora, ¿de qué manera? Espero que hasta este momento no estés muy confundido, pero una de las interpretaciones con las que yo estoy de acuerdo es que cuando Cristo asciende, no al monte Sión, sino a la diestra del Padre, Él lleva cautivos a los que antes habían cautivado a su pueblo. Cuando Cristo asciende, no al monte de Sión, lo vuelvo a repetir, sino a los cielos, Él lleva cautiva la cautividad. Es decir, Él lleva cautivo a aquellos que habían cautivado a su pueblo en algún momento. ¿Quiénes son? La muerte, el pecado y Satanás. Ahora son cautivos por Cristo en su muerte, su resurrección y su ascensión, mis hermanos. Quiero que puedas ver esto porque esto es increíble. La ascensión de Cristo no solamente nos anuncia una futura ascensión para su iglesia, no solamente nos muestra que Cristo está ahora como nuestro abogado, sino que la ascensión de Cristo nos muestra que Él ha vencido a sus enemigos, pero ahora el apóstol Pablo en Efesios 4 está viendo que no solamente los ha vencido, los ha cautivado, los ha esclavizado. Por esa razón, Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21 dice lo siguiente: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de ¿quiénes? De todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Mis hermanos, lo que podemos ver en Efesios capítulo 4 es que la ascensión de Cristo nos da la esperanza de saber que nuestros enemigos han sido vencidos y han sido cautivados. Y ahora tú y yo, familia, podemos ser libres de la muerte, del pecado y de Satanás porque ellos no tienen dominio. Quien tiene el dominio de acuerdo a las Escrituras, ¿quién es? Jesús.
Sí, es verdad que en este mundo nosotros no podremos librarnos de la muerte. Todos los que estamos aquí, todos, si Cristo no viene antes, moriremos. Pero nuestra vida no terminará ahí, porque la muerte ha sido vencida. Sí, es verdad que todos los que estamos aquí estamos luchando, algunos más que otros, con el pecado. Pero déjame recordarte algo que es de esperanza para nosotros, y es que el pecado ya no te domina. Si eres un hijo de Dios, el pecado ya no te domina. Sí, es verdad que Satanás aún anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero quiero recordarte, familia, que este enemigo es un enemigo vencido. Este es un enemigo que ya ha sido aplastado. Es un enemigo que dice la palabra en Colosenses que el Señor venció, y no solamente venció, los expuso en un desfile triunfal. Es decir, Jesús, por medio de su muerte, su resurrección y su ascensión, ahora tiene control sobre todos estos enemigos. Y estos enemigos no pueden ahora derrotarnos a nosotros. Pero la ascensión de Cristo tiene aún más implicaciones que quiero compartir contigo, y esta es la cuarta implicación. Cristo ascendió para estar con nosotros para siempre. Antes de ir al Padre, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo encontramos también en Mateo capítulo 18, versículo 20, cuando Jesús les dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, si pensamos esto por un par de segundos solamente, tú y yo nos daríamos cuenta que de alguna manera esto no tiene mucho sentido. Suena un poco ilógico. ¿Jesús se fue para estar conmigo? En este caso, ¿no hubiera sido mejor que no se fuera y que se quedara? Podríamos palparlo, podríamos verlo, podríamos comer con él. Eso es lo que tal vez podríamos pensar. Pero mis hermanos, la respuesta a esto es no. En realidad no era mejor que Cristo se quedara. En primer lugar, porque Él lo dijo. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, ¿qué pasa? El Consolador no vendrá a ustedes. El Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Y en segundo lugar, la ascensión de Jesús hizo posible que Él pudiera estar con cada creyente en cualquier parte del mundo. Piensa en esto conmigo, si Cristo hubiera permanecido en la tierra, nosotros no podríamos contar con su presencia y disfrutarlo como lo estamos haciendo ahora. Déjame citar a Martín Lutero, porque él lo explica muchísimo mejor de lo que yo puedo intentar. Mira lo que Martín Lutero dice al respecto de la ascensión y específicamente a la presencia de Dios, de Jesús en la tierra. Dice, Cristo ascendió allá para así llevar a cabo su obra y ejercer dominio acá. De haber permanecido en la tierra de forma visible ante el pueblo, no hubiera tenido la misma eficacia, ya que no todos hubieran podido estar con él y escuchar. Él continúa diciendo, ¿de qué te sirve si te limitas a anunciar que Él ascendió al cielo y allá está con los brazos cruzados? La razón no puede entender esto y por tanto es un artículo de fe. Aquí los ojos deben apartarse de la razón y aislarse de la fe. Él pregunta lo siguiente, ¿cómo podría entender que este ser que está en el cielo y al mismo tiempo está con nosotros y en nosotros y gobernando sobre nosotros? Por lo tanto, no busquéis comprender cómo eso puede ser. Es decir, en este aspecto de la ascensión de Cristo y el entender que cuando Él se fue, Él está con nosotros. Mis hermanos, es un aspecto de fe en donde nuestra lógica y nuestra mente finita no puede comprenderlo. Simplemente no puede comprenderlo. Para nosotros que somos materia, si alguien no está conmigo, no está, simplemente. Podemos decir, siento a lo mejor tus abrazos, siento tu cariño, pero en realidad esa persona no está con nosotros cuando hablamos entre seres humanos. Pero no olvidemos que estamos hablando del Dios eterno, infinito y todopoderoso. Nuestro Señor ascendió para estar con nosotros para siempre. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cómo esta verdad de la Escritura
te da esperanza. ¿De qué manera el que tú sepas que Cristo asciende a los cielos para estar contigo para siempre, en donde sea y cuando sea, te da esperanza? A mí me da mucha. ¿Sabes por qué? Porque hay ocasiones en las que cuando ni siquiera yo me comprendo, o mi esposa, o mi familia, o estoy pasando por momentos de dolor, y aún por tanto que ame a la iglesia y que la iglesia me ame a mí y que no puedan comprender lo que pueda estar pasando, hay uno que sí comprende y que sí sabe exactamente lo que estoy sintiendo. Y ¿sabes qué? Eso también es para ti. En los momentos en los que has estado en casa, solo, sola, llorando, pensando que nadie está contigo y que nadie te acompaña, tú no debes olvidar que tú tienes a Cristo, al Rey del universo, ahí contigo. Y eso, mis hermanos, es esperanza para nosotros. En que puede ser que cualquier persona, por mucho que amemos, nos abandone, se vaya, muera, pero Jesús prometió estar siempre contigo. Él jamás se ha ido, jamás se irá, porque jamás va a violar una de sus promesas. Y como última o quinta implicación, mis hermanos, Cristo ascendió para reinar por la eternidad. Este es nuestro último punto. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento? ¿Está sentado? Sí. Pero ¿qué significa bíblicamente el que Cristo esté sentado en el trono? ¿Significa que está cansado de tanto trabajo que hizo? No. Significa que Cristo volvió al lugar que siempre tuvo como Dios. Mis hermanos, el Rey prometido por los profetas, que reinaría por siempre, está en este momento reinando todo el universo y todo lo que conocemos y aún lo que desconocemos. Mira lo que Hebreos capítulo 1, versículo 8 nos dice acerca del Cristo. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esto es lo que el autor de los Hebreos está diciendo sobre el Hijo. Es decir, el Hijo en este momento está reinando y su reino no tendrá fin. Su reino es eterno, su reino nunca será derrocado. Aquel que reina por los siglos de los siglos. Incluso este reino que se anunció aún antes de su nacimiento, cuando el ángel se acercó a María, ¿recuerdas? Cuando el ángel le dice estas palabras a María: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, léelo conmigo por favor en voz alta, ¿qué le dará? Le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Mis hermanos, nuestro Señor ascendió para sentarse a la diestra de Dios, pero no solo está sentado. El hecho de que Él esté en su trono nos debe hacer recordar que Él está gobernando en todo momento, cualquier situación. Y te digo algo, para un mundo y una ciudad que está en caos, tú y yo como creyentes debemos recordarlo con más razón. Para un mundo que poco a poco vemos en nuestros ojos que se está desmoronando y que la corrupción y el pecado cada vez está peor, nosotros debemos afianzarnos a esto, que nuestro Rey está gobernando, que el Hijo de Dios no está de brazos cruzados, que Él tiene todo poder, que Él tiene todo dominio, que Él tiene todo control, aún de las cosas que parece que no las tiene. Si Cristo está sentado en su trono, y mientras eso continúe así, nada de lo que pase en este mundo se escapará de su poder. Y no necesito ser profeta o adivino para saber que en más de una ocasión, si no es que todos, la mayoría de nosotros, en muchas ocasiones como Habacuc, capítulo 1, ha dicho: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, parece ser que tú no tienes control de las cosas. Veo la corrupción y veo la maldad, Señor, y te pregunto: ¿hasta cuándo? Pero debemos recordar, familia, que la ascensión de Cristo
trae implicaciones eternas para nuestra vida. Y es motivo de esperanza que nosotros podamos recordar que nuestro Rey está gobernando. ¿Y sabes qué es lo increíble, familia, de lo que la palabra dice? Es que Cristo no solamente está reinando en el corazón de los creyentes. Cristo reina todo. Aquel criminal que no se arrepiente de sus pecados, te digo algo, Cristo está reinando en su vida. Aquel asesino, aquel homicida, te digo algo, Cristo está reinando en su vida. Aunque no lo creas. ¿Sabes quién es el rey eterno de Satanás? Es Cristo. ¿Sabes quién es el rey que venció a la muerte? Es Cristo. Déjame leerte algo para concluir que Martín Lutero dice y que me encantó. En este libro que precisamente habla sobre la ascensión de Jesús. Mira lo que Martín Lutero dice. Estas son palabras altas y majestuosas que le dan gran consuelo al corazón. De tal modo que quienes las creen se llenan de gozo y valor y se atreven a decir: mi Señor Jesucristo es el Señor de la muerte, de Satanás, del pecado, de la justicia, del cuerpo, de la vida, de los enemigos y de los amigos. ¿Qué he de temer? Aunque mis enemigos estén ante mí y en las puertas e intenten matarme, mi fe piensa: Cristo ascendió al cielo y vino a ser Señor de todas las criaturas. Por tanto, mis enemigos también tienen que estar sujetos a Él. Y no tienen verdadero poder para dañarme. Cuando la fe es firme y descansa sobre este artículo de fe, puede también permanecer firme y osada y valiente, de tal modo que puedo decir, escucha esto: si mi Señor desea que estos mis enemigos me destruyan, siempre bendito soy. Estoy dispuesto a partir. El hecho de que tú y yo creamos, familia, que Cristo está reinando en los cielos, que Cristo es nuestro abogado, que Cristo llevó cautiva la cautividad, nos debe llenar de esperanza nuestros corazones. Porque en este mundo no estamos solos. Cristo está con nosotros. Y para mis amigos y hermanos que nos acompañan por primera o segunda vez, si alguien no se cree o se dice ser cristiano, déjame decirte que la esperanza del Evangelio está abierta para ti. Tú eres más pecador de lo que tú crees que eres, pero en Cristo puedes ser más amado de lo que tú crees que puedes ser amado. El único que puede darte vida es Jesús. Esa es la mayor esperanza para nosotros. Termino con el argumento con el que comencé. Porque Cristo ha ascendido a los cielos, ahora podemos disfrutar de los beneficios que esto implica. Acompáñame a orar. Padre, gracias, porque tu bendita palabra nos trae esperanza, Señor, en medio de cualquier circunstancia que mis hermanos o yo podamos estar viviendo. Gracias porque tu palabra es fiel. Amén.